Hay una historia que mueve mi vida, mueve mi corazón, y es en aquella ocasión cuando Jesús, dirigiéndose a un pueblo, a un auditorio muy amplio, les decía, si ustedes siendo imperfectos, tal vez malos, ustedes buscan dar lo mejor a sus hijos, ¿qué mejor el Padre Celestial les va a ofrecer lo que realmente es importante y valioso? Y creo que como padres, cuando tenemos a nuestros hijos y les vemos tal vez llorando o necesitando algo material, corremos y queremos darles siempre lo mejor. En este momento yo tengo un padre que estoy seguro que va a tocar las fibras de tu corazón. Me refiero a un amigo mío, colega también, él es Darío González. Qué gusto tenerte aquí en este podcast, Hombre de Barro, bienvenido. Muchas gracias, John. Para mí es un honor estar aquí y bueno, como tú lo dices, hablando desde la perspectiva como papá, y sé que lo que Dios hace con uno es esperanza, luz y puede ser inspiración para muchos. Yo estoy muy seguro. Darío, tenemos un rango de voz diferente. Tú eres periodista, comunicador. Me imagino que alguien escuchó tu voz algún momento y dijo, ven a la radio. ¿Trabajaste en radio algún momento? Sí, Dios me dio la oportunidad de trabajar en radio y televisión en Colombia, en varias cadenas y bueno, digamos que esa ha sido, yo digo que esa es mi profesión, pero mi vocación es servirle al Señor y ser hijo de Dios. Qué lindo. Vamos a ir tratando de como aquellos tejedores de alfombras, que al inicio se ve un montón de hilos, pero al final se vea una obra de arte. Yo quisiera que hoy podamos conversar de quién es Darío, la experiencia que tú vives, y nos falta el tintico aquí, como lo dicen en Colombia, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, digamos que muy interesante el tema del telar o con lo que estamos construyendo esta obra que finalmente quedará para el corazón de los oyentes. Tú preguntas quién es Darío González. Pues yo soy una persona, digamos, hijo de una madre soltera. Muchas veces yo decía, yo no tengo papá, pero eso no existe. Papá sí tenemos, porque claro, entonces no salimos de la nada, no salimos de un viento, de una nube, solo que mi papá nunca estuvo en escena. Entonces, hijo de una madre soltera, con todas las peripecias que una madre soltera tiene en la vida, tener que hacer de papá, mamá, trabajar, pero pues muchas veces no entrenar a sus hijos. Soy el mayor de dos hermanos. Y bueno, me tocó fuerte en la vida, como yo creo que a muchos nos ha tocado, John. Y bueno, avanzar, para darte algunos brochazos de mi vida, sencillamente avancé como hasta los 25 años sin el Señor, que eso ya es un tema muy fuerte. Pero ahí en ese tiempo conocí yo a Cristo, rendí mi vida a Él y ahí cambia mi historia. Sigue habiendo problemas, dificultades, pero ya desde la luz, desde la victoria en Cristo, ya la perspectiva de vida es diferente y entonces pues avanzamos por un trecho más seguro, con obstáculos sí, pero con la seguridad de la firmeza en Cristo. Tú tienes 3 hijos, 2 mujeres, un varón. Podía ver en la página web esa foto en la que se te ve junto con tu esposa, los hijos. Alexandra González estuvo también aquí en el Ecuador, la hemos podido conversar con ella. Hay una historia muy increíble. Y mirando tu página web, porque ustedes trabajan como familia para apoyar a otros en diferentes aspectos, hay 2 palabras que me llamó mucho la atención, Darío. La primera es reconstrucción y la segunda resucitación. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿qué pasaba con Darío para ser primero reconstruido y luego resucitado? Bueno, digamos que muchas veces uno como que es una historia rosa, que uno dice, sí, yo recibí a Cristo, todo cambió, ahí en adelante ya las olas se calmaron y todo. En nuestro caso, digamos, yo recibo a Cristo, meses antes mi esposa había rendido su vida al Señor, pero venían algunas huellas, algunos registros en el alma de una vida que no fue buena, digamos, una vida de desorden, en el caso mío, de licor, de adulterio, de abandono del hogar, y eso hizo mella particularmente en mi esposa, pero de mi esposa hubo un impacto sobre mi hija mayor. Muchas veces los hijos mayores son los que reciben Alexandra más. Es la mayor. Sí, correcto. Eso hizo que ella se identificara mucho con la mamá, en el dolor de ella, en la frustración de ella, y hay una frase que me gusta mucho: los hijos aman a las mamás,
pero van a seguir al papá, porque el papá es el que da identidad. Entonces, por eso hoy vemos desórdenes sexuales tremendos. Mujeres caminando en el lesbianismo, hombres en la homosexualidad, porque no se identificaron con un papá correcto, un papá presente, un papá amoroso, pero con autoridad, inspirador, proveedor. Y digamos que de alguna manera ese modelo, porque el patrón de pensamiento se forma en la niñez. Con mi hija mayor particularmente, ella tuvo un concepto, una identidad muy distorsionada, porque ver un papá que le había hecho de alguna manera un daño a su mamá al no estar presente, al estar en muchas cosas que no fueron correctas, entonces se identificó allá, se llenó de amargura, de dolor, de resentimiento, y eso hizo que también su pensamiento se volviera tóxico o venenoso. De eso vamos a hablar, o hablamos en un seminario que se dio aquí en Quito. Entonces, claro, cuando hay pensamientos malos, hay emociones malas. Y si hay pensamientos venenosos, tóxicos y emociones malas, las decisiones en la vida van a ser malas. Y una de las cosas que ocurrió es que mi hija le empezó a dar depresión. Nosotros no lo sabíamos. Eso es lo curioso que tú mencionas en uno de los artículos, que ustedes no identificaron la depresión de tu hija mayor, pero ni ella tampoco. ¿Cómo fue ese episodio? Eso es como el COVID, ¿no? Se llaman asintomático. Entonces la gente puede ser portador del COVID y no tiene ni idea. Darse cuenta. Pero de repente va y se lo contagia a otro. De repente va y la persona casi no puede respirar. A raíz de eso surgió este libro que se llama ¿Qué hay detrás de la depresión? Pero eso fue posterior a cuando detonó esa bomba emocional, porque mi hija en medio de esa agonía, ella dice, lo mejor es emigrar al exterior. De pronto en otro país voy a vivir mejor, lejos de esta cultura. Como un escape. Exacto. Resulta que a donde uno se va, lleva el problema. Si el problema no se resuelve en la mente, en el corazón, ese tema se va a llevar a alguna parte. Y una persona herida vive herida por siempre y va a herir a otros. Una persona amargada le va a amargar la vida a otros. El caso es que en Estados Unidos se le agudizó la depresión, que no sabía que la tenía, que el llanto no era simplemente llanto, sino era una niña herida que, a pesar de que estaba en la adolescencia, seguía doliéndose por esa situación. El caso es que en Estados Unidos se le dispara la depresión, inclusive llega a un grado de esquizofrenia. Sí. Tocarme ir a mí allí al exterior a verla y que ella ya no me conozca, eso es doloroso para un padre de familia, ver a su hija allí. ¿Quién eres tú? No sé, en un sanatorio, en un hospital psiquiátrico. ¿Cómo te sentiste tú? No, es terrible. Primero, ¿cómo te sientes tú como padre al escuchar esta noticia de tu hija que está a horas, a kilómetros de distancia, no está cerca como para ir de un momento al otro, ¿no? De correr y abrazarla? ¿Cómo llega esta noticia para ti? Como un baldado de agua fría, es muy fuerte. Y yo creo que, como la mayoría de psicólogos llaman, de los problemas, lo primero es la negación. Normalmente cuando le ocurre un problema, uno dice, esto no me puede pasar a mí. Nosotros ya éramos pastores, con mi esposa liderando una iglesia, mi hija se va 3 meses a Estados Unidos, salió de una de las mejores universidades de Colombia, y en 3 meses un deterioro mental, emocional y físico, por no dormir, por una situación fuerte de inapetencia y demás, que son 2 síntomas fuertes de la depresión. Es muy devastador para un papá mirar a su hijo y que después tú vayas allá y no te reconozca. Eso es muy fuerte. Entonces, yo por eso entiendo la gente que tiene familiares con problemas de salud mental, porque esto es realmente desesperanzador cuando la persona no coordina, cuando está ido o ida. Uno dice, pero ¿cómo en este tiempo se deterioró esta persona? Entonces lo primero es la negación, esto no me puede estar pasando a mí. Pero lo segundo que viene es como la negociación. Si yo hubiera sido mejor, no hubiera pasado esto. Si yo no lo hubiera dejado ir, no hubiera pasado esto. Eso nos ocurre a todos. Y genera culpa. Claro, entonces, no, si yo no hubiera hecho esto, la negociación, si yo hubiera tal. Pero lo tercero es la aceptación de la realidad. Aún siendo de Dios, uno dice, la fe no niega el problema, pero a partir de la fe se resuelve. Lo tercero es aceptación. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces allí es como dicen los mexicanos, échele ganas y métale todo el empuje como familia, porque el tema hay que resolverlo. Y allí fue donde nos dimos cuenta, es un problema grave, un problema de vida o muerte, porque a veces el cristiano cree, no, eso a mí no me pasa nada, estamos en una lucha, en una guerra, y necesitamos tomar partido, no hay territorio neutral. Allí nos dimos cuenta
que esto arrancó en lo natural como un vacío, como un corazón roto, pero luego cuando hace tránsito hacia lo espiritual, las tinieblas quieren arrollar a la persona y acabarla. Y es ahí cuando el creyente se tiene que levantar con todo el arsenal del cielo, con todo el amor, con todo, a poder solucionar este tema. Darío, tú como pastor, uno a veces le mira al líder en un pedestal demasiado elevado. Lo que tú estás contando ahora es un hombre transparente, un líder que también llora, que sufre, y esto también hace que las personas que son parte de tu día a día en el ministerio, en la comunidad, puedan también identificarse con tu realidad. Ustedes, me refiero como familia, están dedicando ya casi o más de 20 años de trabajo para restaurar familias, restaurar parejas, con temas de consejería familiar. ¿Qué elemento fundamental tuviste tú como padre, como hombre, que implementar para ayudar a tu hija? Bueno, aquí hay varias preguntas en una, porque me pones a pensar y a reflexionar mucho. Lo primero es que yo creo que la gente le gusta, se identifica y va a sacar provecho de un líder real, un líder genuino. A veces se lanzan ideas como muy digamos, como muy de un territorio que es iluso. Idealistas, ¿no? Los líderes son perfectos, ellos no se enojan, no tienen problemas, o ellos son como del Olimpo, de los dioses, y eso es una mentira. Claro. Uno mira al apóstol Pablo, sufrió naufragios, sufrió, digamos, pedreas, destierro, una cantidad de cosas. Pero aquí está la capacidad de resiliencia, cómo uno se pone firme, cómo uno avanza. En la Biblia le llama longanimidad. La palabra longanimidad es la capacidad de avanzar aún en medio de la adversidad. Entonces, digamos que uno no puede ocultar cosas y eso es natural. Uno no tiene que estar hablando de todos los detalles de su vida, pero hay cosas que le va a inspirar a la gente. Si él que está allí lo pudo superar, yo lo puedo superar. Claro. Y eso es también una palabra, la palabra del testimonio. Como papá, como hombre, ¿cómo pude ayudar a mi hija? Hay un tema que es siempre una frase que hemos acuñado en el ministerio Mi Familia Vive, y es: si está mal tu entorno, vendrá el trastorno. Todo arranca con un tema del entorno. Si tú vives en un entorno, digamos, en un hábitat, un ecosistema malo, pues obviamente te vas a contaminar, no vas a tener crecimiento, vas a estar intoxicado. Digamos, aquí es una bendición en HCJB, uno viene y wow, es un ambiente sano, gente cordial, gente amable, pero tú vas a un lugar donde es a gritos, donde son vulgaridades y todo, es una atmósfera mala. Entonces, muchas cosas de familia están mal. Papás en discusión, la mamá mal, en fin, eso está como trastocado. En mi caso yo me di cuenta que había situaciones, dije, yo pude haber ocasionado esto y de hecho los ocasioné. En lo que a mí concierne, yo voy a eliminar aquellas cosas que estuvieron en mí y que están disparando la depresión en mi hija, porque quiero quitar todo elemento tanto natural como espiritual. Al enemigo hay que quitarle toda razón de ser para que esté obrando en los hijos. Y me di esa tarea en primer lugar yo. Si cambio yo, mi vida, mi familia va a cambiar. Y en la oración, Señor, muéstrame aún aquellos puntos ciegos. Y empecé en el proceso. Mi hija me decía en medio de esos delirios, porque ella venía y se iba, pero era más ida que venida. Entonces, de repente tenía algunos chispazos digamos, de lucidez. Y entonces ella contaba, ¿no? Es que tú eres inseguro, es que esto, lo otro. Era información para mí, ¿no? Yo de verdad tenía todo eso. ¿De verdad tenía todos esos ¿Te dolía temas? eso? Claro, claro, eso duele. Pero finalmente, en algún momento de mi vida, en oración también, el Señor me dijo, orfandad. Tus hijos están en orfandad. Y ahí entendí, yo no he gobernado a mis hijos. Gobernar no es darles dinero, gobernar no es simplemente darles una casa, gobernar es con el ejemplo, con autoridad, con amor, con firmeza. Los hijos necesitan tener esa base, ese cimiento, eso es lo que les da identidad, arraigo. Y un hijo, una hija que se sienta amada, caminará en victoria. El que no se siente amado, caminará inseguro, trastabillando en la vida. Entonces yo dije, sí, yo entonces no tuve gobierno, Señor, enséñame a gobernar, enséñame, porque yo venía de un desgobierno, una madre soltera que estaba ausente porque tenía que ir a cumplir la labor de un papá, traer las finanzas a la casa, pero no había quien estuviera allí conmigo ni con mi hermano. Entonces yo me levanté, fue pues como sin ton ni son,
Y allí es donde yo digo, Señor, enséñame qué es un verdadero gobernante. Y yo creo que hoy por hoy papás no tienen ni idea de gobierno. Sus hijos hacen lo que ven en la televisión, en el colegio y todo. Y realmente la Biblia nos habla mucho del gobierno que deben tener tanto papá como mamá. Darío, nosotros como hombres muchas veces nos cerramos a abrir y exponer nuestro corazón. Incluso cuando estamos tal vez con un grupo de amigos, podemos sonreír, podemos pasarlo bien, podemos ser incluso el hombre de la fiesta, ¿no? En tu caso, ¿qué importante fue encontrar a esos amigos y a esa familia cercana en este proceso que tú viviste? O sea, reencontrarme con los míos. Exactamente. Sí, yo creo que en consejería a todos nos pasa. Uno llega a una pareja de consejería y uno le pregunta a la esposa, bueno, el motivo de la consulta, y ella habla 2 minutos y empieza a llorar. Y todo está mal, todo está mal. Claro. Le pregunta a uno el esposo y dice, no, yo no veo, todo está bien, yo no entiendo. Ni he sabido. Claro, porque la mujer es más compleja, por eso la Biblia le llama vaso más frágil, porque el sistema emocional, todo su sistema emocional está conectado. Entonces, sistema endocrino, activa diferentes hormonas, sistema emocional, sistema cognitivo, todo está conectado y ella lo ve más complejo. El hombre es más simple, ve todo muy, muy simple. Entonces, digamos que en una situación uno tiene siempre la salida. La señora no necesita que uno le dé un consejo ni le dé una salida. Muchas veces lo que necesita es ser escuchada. Y para ser escuchada requiere 1 o 2 horas. Y a veces uno dice, no, pero no tengo el tiempo. Una señora va a un mall, a un centro comercial, demora un buen tiempo allí porque va a probarse calzado, vestidos. Uno llega, uno sabe cuál es el zapato, cuáles son los zapatos, el vestido lo compra rápido. Entonces, en ese proceso uno no entiende muchas cosas hasta que empieza a mirar, ok, yo, ¿cómo es mi rol como esposo? ¿Qué estoy haciendo con mi esposa? Mi rol como papá, ¿qué estoy haciendo con ellos? Cuando uno se da cuenta y el mismo Señor le dice, orfandad. Uno dice, wow, sí, si tú lo dices, Señor, porque tú tienes la mirada completa. Uno puede decir, porque hay una frase que me gusta decir, en la historia que tú cuentas, tú eres el héroe. Porque omites detalles que hubieran podido cambiar la historia. Claro, mejor que lo cuente quien te conoce. Exacto. Mucho más, ¿no? Entonces alguien que lo echan de un trabajo o lo sacan de un trabajo y dice, no, allá me tienen envidia, allá me estaban explotando, esos son terribles. No. Pero lo que no cuenta es que tal vez llegaba tarde al trabajo, que no hacía las cosas bien, que peleaba con todo el mundo, y lo mismo sucede en casa. El esposo muchas veces, es que a mí no me entiende, entonces se victimiza. Cuando uno quita esa mentalidad de víctima, uno dice una evaluación abierta y sincera, digo sí, yo realmente tengo esto, en esto estoy rajándome, en esto no estoy pasando, en esto necesito crecer, en estas áreas, y entonces cuando uno dice, yo he sido un mal modelo, yo no he sido lo correcto, pero paradójicamente es allí, cuando uno admite el bajo nivel, cuando puede empezar a crecer. Porque Dios solo le va a ayudar a aquel que pide ayuda. El que dice yo estoy bien, nunca va a pasar nada. Obviamente. Darío, ¿a quién tú acudes o a quiénes empiezas tú a buscar ayuda? Porque me imagino que este era un tema totalmente nuevo, que no hay que googlear para decir cómo ayudo a mi hija, estás tú viviéndolo. ¿A quién empiezas a acudir? Bueno, mencionas a Dios, por supuesto que sí, pero ¿a quiénes más? Cuando llega un punto de estos es como cuando tú estás en una piscina o en el mar. Cuando uno va en el mar caminando, los que han tenido esa experiencia, y ustedes aquí que están en Quito y les queda muy cerca al mar, uno empieza a caminar en la orilla y de repente hay unos bancos de arena que se le caen y uno queda sin hacer pie. Claro. Entonces ahí es cuando uno empieza a mirar cómo salgo a flote y viene la angustia, pero cómo aprendo a nadar, que necesito llegar otra vez para poner pie en tierra firme. En el caso nuestro fue lo mismo. El dictamen, depresión y luego esquizofrenia. La palabra esquizos significa mente dividida. Ya no sabes qué es realidad y qué es ficción, qué es delirio y qué es lo real que estamos viviendo. Es una mente capturada, distorsionada, dividida. Eso es un golpe muy fuerte. Entonces, lo primero evidentemente es la familia, en este caso lo más cercano, mi esposa. Está pasando esto, tenemos esto, y obviamente oración, oración, acudir al Señor. Pero nosotros tenemos un pastor general y damos gloria a Dios porque inmediatamente acudimos a él, acudimos consejo, aunque aquí tengo que hacer una salvedad, y esto es muy de mi corazón. Muchas veces cuando tú eres un líder o eres una persona pública, más digamos el tema mío, yo había presentado uno de los programas más importantes de la televisión colombiana,
He escrito 2 libros, uno se llama Cómo superar la infidelidad sin destruir a su pareja, y el actual que hay detrás de la depresión. Cuando tienes un nombre, cuando tienes un liderazgo, muchas veces el diablo ataca eso, para que te silencies, te quedes callado y no busques ayuda. Entonces, si yo acudo a mi pastor, va a decir, ¿dónde está tu fe y por qué te pasa eso? Y si se hace visible, lo primero que hace el mundo es, yo sí dije, está en el pecado. Yo sí dije, nunca se van a levantar. Entonces quiere venir eso para que uno maneje en silencio todo. Y si tú estás solo en silencio, te hundes. Porque esto es un tema, la respuesta es en equipo. En equipo. Pero digamos que cuando ya entendimos la seriedad, la gravedad y que teníamos que sumar fuerzas y socios a esta lucha por sacar a nuestra hija de la depresión y la esquizofrenia, obviamente consultamos con nuestro pastor, le dijimos, yo viajo a Estados Unidos, mi esposa queda en Colombia, otro hijo estaba en Estados Unidos, también fue un clave para traer a mi hija de otro estado para poder centralizar la batalla. Entonces hablamos con él y él estuvo muy con nosotros en oración, consejo, la misma iglesia, empezamos un proceso de intercesión, pero aquí lo que menos puede pasar es el aislamiento y el trabajo solitario. Sin duda, porque uno se queda solo y sin herramientas. ¿Qué es lo más importante que tú le podrías decir a un papá? Has dicho bastantes detalles, pero ¿qué puntualmente le podrías decir a un papá que empieza a ver de pronto una conducta diferente de su hija, de su hijo? Tal vez ciertos comentarios como no me gusta ir a la escuela y eso se repite. ¿Qué le puedes tú decir para que empiece a escuchar más, no de acá, sino desde aquí? Sí, yo creo que en eso tenemos que ser muy sensibles, no solo al papá, sino a la mamá, porque a veces los hijos publican cosas en Facebook. Primero, muchas veces los papás ni idea que existe Facebook, o si existe Facebook como que, no, eso es otro mundo. Ahí empiezan a colocar cosas. Hemos sabido de personas, un jovencito allí en Colombia escribió en algún momento, me quiero suicidar, la vida no tiene sentido. Y él dijo así como, hoy me voy a lanzar de la Torre Colpatria, que es uno de los edificios más altos. Nadie se dio cuenta. Efectivamente se lanzó del piso 22 de la Torre Colpatria. Nadie había visto en su familia este tipo de posts, este tipo de publicaciones. Los niños, los grandes. Una persona, cuando empieza a hablar, dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Se ha llenado tanto de negativismo, de decepción, de frustración, de rechazo, porque finalmente el 11 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Viene básicamente porque la gente dice, yo soy un problema. No hay esperanza, no hay salidas. Entonces, eso es una mentira, porque todos tenemos dificultades, todos tenemos retos y desafíos, pero la persona se ahoga en una tormenta, en un vaso de agua, dice, yo de esta no salgo, esto es terrible, solo me pasa a mí. Entonces, yo creo que los papás necesitamos ser más sensibles, si somos hijos de Dios, más sensibles a la voz del Espíritu Santo, pero más sentido común. Si la niña o el niño se encierran todo el tiempo, ¿por qué se están encerrando? ¿Por qué lloran de manera continua? Se les está brotando la piel de manera continua, hay una descompensación. O si hay heridas. Exacto, empiezan a cortarse, empiezan a hacer publicaciones que no son, no están durmiendo, hay falta de apetito, hay mucha irritabilidad, hay mucho temor, en fin, son alarmas o testigos como en los carros que se empiezan a encender y uno no podría sacar el coche y seguir, sino decir, un momentico, aquí el sistema eléctrico me dice, la batería se está acabando, que los niveles están mal, hay que revisar. Pero yo diría que en resumen, personas, papás y mamás se dejaron enredar en asuntos de la vida. Y están tan enredados en el trabajo, consiguiendo dinero, metidos en proyectos, que se olvidan que hay una primera prioridad. Como dice la Biblia, que Dios me mandó a que cuidara viñas y la viña que era mía no cuidé. Entonces uno sí tiene que cuidar la viña, ministerio, trabajo, finanzas, proyectos, pero la viña principal es su casa, su círculo más cercano y ellos tienen que ser velados, cuidados, porque el diablo anda como león rugiente y si no puede con el papá y la mamá, va a intentar de manera muy sutil llegar y dañar a sus hijos, porque si los daña a ellos, daña el corazón de los papás. Nos daña a nosotros. Claro. Darío, estamos cerca de un campeonato mundial de fútbol. No sé si te gusta el fútbol, pero muchos ahora, me llama la atención, muchos jugadores están buscando minutos para jugar y mantenerse en forma, están
me imagino, cuidándose un poco más para ser titulares. Y ellos se van entrenando de una manera muy intencional. En este camino que tú empezaste a recorrer con tu hija, que paulatinamente fue recuperándose, no fue de la noche a la mañana. ¿Qué tipo de entrenamiento empezaste tú a tener con tu hija para ir saliendo poco a poco de ese hoyo de oscuridad? Bueno, lo primero es, en lo que concierne a nosotros, revisar estos temas que estaban originando. En Juan 9 hay una escritura maravillosa que el Señor Jesús va con los discípulos, como cuando es una clase práctica. La sacan del aula, van del salón de clases y van por el camino. Y de repente ven un ciego allá al fondo, ciego. Y le preguntan los discípulos al maestro Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido así? El Señor Jesús nunca negó que esa sí era una causa, pero dijo, pero realmente esa no es la razón de fondo para esta charla. La clase práctica que hoy vamos a tener es que sí hay unos orígenes, unas causas, pero hoy la práctica de esta materia, estoy parafraseando, es que este joven va a ser sanado para ver la gloria de Dios. Porque muchos tergiversan eso y dicen, no, es que la enfermedad es para la gloria de Dios. Ninguna enfermedad es para la gloria de Dios. El que pone enfermedades es el diablo, el sanador es Jesucristo. Entonces, digamos que allí sí hay cosas que los papás causan. ¿Quién pecó, este o sus padres? Entonces hay cosas que es origen de los padres, claro. Y hay cosas que uno mismo las hace, porque ellos preguntan y aciertan, los discípulos. Entonces yo me di a la tarea, lo que yo ocasioné, yo tengo que revisar, para empezar a quitar toda razón de ser. Si, por ejemplo, yo no sé si aquí debe haber pulgas también en el Ecuador, y perdonen el ejemplo tan feo, las pulgas se propagan donde hay desorden y suciedad. Pero si la gente lava las cobijas, lava el tapete, lava las almohadas, lava todo, se le va a quitar la razón y desinfecta todo, se le quita la razón. El mismo COVID. La gente se lava las manos, tiene buena higiene y todo, le va quitando y va matando ese virus. Entonces yo dije, en lo que respecta que yo origine, yo lo voy a quitar. Buen trato con mi esposa, amoroso, seguro, visionario, generoso. Todo lo contrario a lo que le estaba generando esa distorsión a ella, empecé a trabajarlo. Empecé a hacer una renovación. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y Dios no lo manda a hacer algo que uno no pueda, porque todo esto surge con un pensamiento equivocado. Cuando uno empieza a meditar en la palabra y toma el pensamiento correcto, toda su vida se va a enderezar. Porque el Señor dijo, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el Proverbios 23:7. Pero en lo que tenía con ella empezamos a trabajar juntos, a pasar más tiempo, pero a involucrarla a ella, y con mi esposa salíamos, empezamos a mirar cosas que no se habían hecho y fue un reaprender, un rehacer la vida, un reinicio del computador. Sí. Entonces apaguemos y volvamos a empezar. Y ha sido una bendición porque aquellas cosas que le disparaban la depresión y ese tema de la confusión y la angustia se empezó a ir. Un papá seguro, amoroso, proveedor, muy presente, muy paciente y con todos los proyectos, visionario. Entonces yo creo que a veces queremos que los demás cambien, no esperamos, pero uno debe empezar a cambiar. Ese mismo joven del que hablamos, que el Señor lo sana allí en Juan 9, cuando él vuelve al barrio, dice, y los que lo habían visto decían, Él es. Y los vecinos decían, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. Solo que soy cambiado y transformado por el Señor. Debemos llegar a esa instancia donde los hijos digan, mi papá, ni la sombra de lo que era. Uy, mi mamá era llorona, peleadora, terrible, ni la sombra de lo que era. Ya se le quitó la razón de ser. Y eso sí, en el tema espiritual, oración y alabanza, intercesión, todo el tiempo, porque nosotros tenemos hijos muy valiosos. Toda la gente que está viendo este podcast tiene hijos que seguramente tienen un valor inmenso. Seguro. Inmenso. Cada hijo es un tesoro, cada hija es un tesoro. Entonces, en la medida en que estemos orando, pero generándoles un buen ambiente, obviamente cuando hay un ambiente saludable tiene que haber crecimiento, tiene que haber desarrollo, tiene que haber victoria. Pero básicamente esas fueron las herramientas, mucha oración, mucha alabanza, mucho cambio de aquí para allá, pero mucha interacción, muchas palabras de reafirmación, mucho acompañamiento y pues una vida totalmente cambiada. Darío, me gusta mucho lo que mencionas. Obviamente el contarlo es muy distinto a vivirlo, porque han pasado muchos años para llegar a este punto con tu hija Alexandra, pero eso ha sido parte de un aprendizaje para todos. No solamente fue para que ella aprenda, sino aprendiste tú
se unió más tu relación con Dios, por supuesto, y de ahí se desprende ese plano horizontal, que también es hermoso, ¿no? Como la familia. Hay un relato o algo que escribe tu hija, Alexandra, en su libro, y que ella menciona acerca de la fe de ustedes la sostuvo. Muchas veces una persona cuando está enferma tiene fe, pero es hermoso saber que la fe de otras personas puede sostener a esta persona que está pasando mal. ¿Qué podrías tú decir al respecto de esto? La fe de ustedes sostuvo a su hija que no tenía fe en ese instante. Sí, yo creo que aquí hay dos aspectos importantes. Lo primero es como cuando una persona empieza su vida de fe, se le llama un bebé espiritual. El bebé espiritual requiere de unos padres espirituales. Entonces el papá carga a su bebé, la mamá carga a su bebé y lo va a cargar hasta que ya un día se pueda parar y empiece a caminar. Cuando alguien se convierte, uno ora por las personas, uno las cuida, uno las discipula, está intercediendo, las está inspirando y nuestra fe les va a servir a ellos. Así es. Va a llegar un punto en que nuestra fe ya no les sirve, porque ellos tienen que madurar y crecer. Pero en el caso, digamos, de una persona depresiva, una persona con temas mentales, porque lo que hace un hombre como Rick Renner, que es un tremendo hombre de Dios, decía, si el enemigo captura tu mente, tendrá el control de tu vida. Cuando una persona ha cedido terreno por muchas razones, pensamiento equivocado, no tramitó bien la ofensa, no hay enojo, hay perdón, hay confusión, es que eso, un pensamiento tóxico le va a intoxicar todos los sistemas del cuerpo y le va a generar hasta problemas físicos. Claro. Entonces, cuando se llega a esa instancia, la persona pierde la razón o pierde la capacidad de ejercer su voluntad. No la puede ejercer. Allí donde el Señor dijo en Deuteronomio 30, 19, y aquí pongo delante de ustedes, pongo al cielo y a la tierra como testigos que delante de ustedes pongo la bendición o la maldición, la muerte o la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Escoge. Pero la persona que tiene problemas mentales severos no puede escoger porque no puede ejercitar su voluntad. Y solo un milagro puede sacar a una persona de allí. Pero un consejo de oro que les doy. Esto tiene que ser un proceso persistente, un proceso de fe, de oración, un trabajo en equipo, pero la oración y la alabanza. Porque lo que hacen la oración y la alabanza con el paciente que tiene esto es que le hace un blindaje especial. Y esa opresión que quiere venir a pescar en río revuelto, a generar allí el choque a toda hora para que la persona no salga, en la adoración y la alabanza, esto empieza a ceder, a ceder, a ceder, a ceder y queda más fácil que la persona recupere su voluntad. Entonces, si alguien quiere ayudarle a un paciente, no es juzgándolo, no es criticándolo porque llora, porque está aislado, porque es así, sino más bien adoración y alabanza en torno a esa persona. Empieza, repito, a ceder esa fuerza demoníaca de opresión que quiere venir, a hacerle sentir mal a la persona, a traerle condenación, a traerle quebrantamiento, y en ese ambiente es más fácil recuperar a la persona, porque en ese momento, para el caso nuestro, nuestra hija no podía ejercer su voluntad. Obviamente. Ella no sabía ni quién era, no coordinaba, se había ido todo, y en un proceso muy doloroso. Yo creo que esas son herramientas claves, porque a veces la pastilla, no. Que es te muy ayuda bueno, en la parte sí, física, claro, te ayuda y es supuesto. bueno, digamos, no riñen uno con lo otro, la gente puede pelear con lo que tenga a la mano. Si necesita pastillas, bien, si necesita ir al psiquiatra, bien, el psicólogo, bien, pero las pastillas y el psiquiatra no pueden perdonar por ti, al papá o a la mamá, al vecino, a una expareja, porque esto no solo le da a los jóvenes, a los niños, le da a los grandes, a los abuelos, a todo. Entonces, yo tengo que ejercer mi voluntad, ir y pedir perdón, ir y quitar la ofensa, ir y hacer cosas, sacar la amargura de mi vida. Pero inicialmente la fe de uno es la que está ejerciéndose para que Dios haga un milagro, porque la persona por sí misma no puede salir. Si pudieran salir, no habría pabellones psiquiátricos repletos en este momento de personas. Darío, antes de terminar, he preparado una sorpresa, no yo, sino alguien a quien te admira mucho. Honro a mi padre, dice Alexandra, tu hija, a quien le debo tanto y a quien amo con todo mi corazón. Él peleó por mí y me devolvió a la vida. No sería la persona que soy sin el padre que tengo, un hombre lleno de amor, de Dios y fe. Doy gracias a Dios por este padre tan valiente, amoroso y abnegado. Las palabras de tu hija que recibió el amor, el apoyo que tanto lo necesitaba. Darío, quería terminar con esto porque
hay esperanza. Hay esperanza para cualquier caso, para cualquier circunstancia, tenga el nombre que tenga, o le hayan diagnosticado con el nombre que sea. Hay una esperanza que podemos encontrar y descubrir en Dios. Darío, si alguien desea ponerse en contacto contigo, con la labor que realizas como familia junto con tu esposa, o encontrar también el material escrito, ¿hacia dónde se puede dirigir? Primero, me conmueve profundamente. No, yo creo que esto es un tema donde uno aterriza realmente, porque el amor es vitamina. Por eso el Señor Jesús, en el principal mandamiento, el Señor Jesús, que resume todo, dijo: les voy a resumir el Antiguo Testamento. Se los voy a resumir en una sola línea. Amarás, dice, en eso se resumen la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo son los más cercanos a ti, pero a veces son los que más hay choque, donde más hay, digamos, diferencias y dureza de corazón. Pero cuando ha habido un proceso de sanidad, quitamos toda dureza de corazón, y ese amor va a hacer que venga sanidad, va a hacer que la fe funcione, porque la fe obra por el amor. Mientras haya falta de perdón, enojo, contrariedad, amargura, ofensa no resuelta, cosas en la vida, la fe va a estar embolatada, no va a funcionar, pierde la potencia. Entonces, hoy tenemos una relación hermosa con mi hija Alexandra. Qué lindo. Hablamos con franqueza, hay honra, hay amor, y esto realmente, después de ser una cosa para muerte, ahora es para vida, para restitución, y es poderoso. Preguntabas que dónde nos pueden contactar. El correo es ministeriomifamiliavive@gmail.com, ministeriomifamiliavive@gmail.com, o si no, oracionesdariogonzalez@hotmail.com. Y este es el libro, se llama ¿Qué hay detrás de la depresión? Allí hablamos, esto que acabamos de hablar con John, está en resumen en este libro, y cómo salir a nivel de trabajo en equipo, y cómo mirar que la luz siempre será más grande que cualquier tiniebla que quiera enredar y dañar las familias. Darío, quiero agradecerte por haber aceptado esta conversación. Gracias por abrir tu corazón, gracias por enseñarnos, y gracias por estar aquí en este podcast, Hombre de Barro. Que Dios te bendiga. Súper, lo mismo. Querido John, tremendo hombre, y realmente es algo bendecido, y sé que muchos van a ser inspirados, y una bendición para todos. Muchas gracias.